información en este sitio web no pretende ser una recomendación para comprar, vender o realizar otro tipo de inversiones. Todo el material ofrecido es solo para fines educativos. Los miembros del Chiringuito de Valores no se hacen responsables de cualquier aplicación indebida que la gente pueda hacer de los datos. Su información es puramente instructiva y no debe ser utilizada como base para consejos de inversión o para valorar acciones u otros bienes, ya que simplemente se discuten en pensamientos teóricos. Los miembros CDV recomiendan consultar con un experto homologado por las autoridades financieras competentes en caso de querer operar en los mercados de capitales. Antes de tomar una decisión de inversión, cada inversor debe llevar a cabo su propia investigación y asumir la responsabilidad de sus elecciones. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas mañanas a quienes estén en el continente americano, por la diferencia horaria obviamente. Sean bienvenidos todos a la quinta edición del Chiringuito de Valores. Llegamos todavía casi a mitad de año, estamos resistiendo todos los embates tecnológicos de conectividad de todo tipo, pero cada día un poquito mejor. La verdad es que creo que lo fundamental es que solo nos demoramos un minuto, así que lo maravilloso es que hasta hace 3 minutos estábamos casi todos llorando, desconsolados, una cámara dejó de funcionar, pero estamos aquí, sobrevivimos, podemos contra casi todas las inclemencias que nos están surgiendo. ¿Para qué? Para traerles este resumen que hacemos mes a mes, hoy con el equipo completo, que mandan las máquinas. ¿Cómo están todos? Muy bien. Quinta edición, madre mía. Quinta edición, ya lo tenemos a Eric en su segunda aparición en vivo, lo tenemos cómodamente en el sillón. Es uno de los sillones más cómodos de toda esta sala. Los privilegiados, diríamos. Bueno, ya que es el invitado especial, así que por lo menos esté cómodo. Muchas así gracias. Que, bueno, nada, bienvenido al piso. El resto ya está todo aquí, Xavi, Álvaro, Alberto, Miki y Paul detrás, que están, bueno, creo que han quemado algo así como 2 o 3 kilos en los últimos 23 segundos antes de salir al aire, así que hoy ha habido mucha faena, como le gusta decir aquí, o mucho trabajo para nuestra traducción, digamos, a la Mucho laburo. Argentina, mucho laburo. Estuvimos trabajando un poco en material, cositas nuevas que van a ir apareciendo, que van a ir descubriendo a lo largo del stream. Tenemos bastantes cosas para conversar, la verdad es que de un mes a otro siguieron cayendo bancos, que podemos ponerlo como una estadística, donde cada programa, cada emisión del streaming del Chiringuito, algún banco nuevo cae, por ahora vienen cayendo menos que antes, pero bueno, siempre alguno cae. Un poquito después vamos a ir viendo con Álvaro el tema de Sudán, se ha desatado una guerra, siempre tenemos alguna cuestión más para ir comentando. Los bancos ahora están un poco más generosos para con sus clientes y están empezando a pagar por sus depósitos en cuenta, así que en una hermosa salida que hemos hecho a la calle y ahora van a ir viendo, empezamos a hablar con la gente a ver si conocían o no estaban al tanto sobre estas cuestiones. Empezó en España lo que es la declaración, la campaña de la renta. Creo que algunos de todos los que nos están viendo hoy desde este país nos van a estar más que agradeciendo los comentarios y las cosas que vamos a estar comentando al respecto, así que bueno, sin mucho más preámbulo, creo que es momento de comenzar con lo que fue nuestra excursión a la calle, ¿no? Podemos decirlo de otra manera, ¿verdad? Salimos a pasear. Podemos decir que salimos a pasear. ¿A dónde fuimos? Cerca del Hospital Clinic, fuimos aquí 3 voluntariados. ¿Por qué fuimos al Hospital Clinic? Sencillamente porque había distintas edades, ¿no? Creíamos, y que yo creo que la gente al final estaba muy abierta. Un día soleado, por lo tanto la gente estaba más animada de lo normal. ¿Nada tuvo que ver la ubicación a algún lugar gastronómico que tuvimos que visitar antes? O... Yo no lo quería decir, pero si lo has dicho tú, nos vimos en un gallego que... A mí me dio la sensación de que en realidad salimos a hacer entrevistas solo para ir al gallego a comer. Estamos hablando de un sponsor ya, ¿no? A esta altura del partido. No sé si tanto, pero comimos bien y después con lo que pudimos, con las energías que nos quedaron, o todas las que recargamos, salimos a hacer un poco de A lo entrevistas. mejor pasamos un poquito, ¿no? Con el vino. No, muy medido. La calle siempre va bien. Para relajar un poco. No, muy medido, siempre con la justa medida. Pero bueno, salimos un poquito a la calle, salimos todos a entrevistar, o sea que te acompañamos en esta hermosa sección que te gusta denominar finanzas con personalidad.
nos pusimos todos la 10 y te acompañamos a este momento. Como dices, tuvimos un lindo día, así que, sí. bueno, salimos a hablar con muchos de los transeúntes que encontramos por la zona de Hospital Clinic para conocer un poquito, a ver si estaban al tanto respecto de esta situación nueva a día de hoy, de que los bancos están remunerando sus saldos de cuenta. Así que, si Miki me da el ok, podemos empezar a ver qué fue lo que nos contaron. Muy buenas tardes, Chiringuito de Valores. Estamos aquí de paseíto por el Hospital Clinic en Barcelona para preguntar si la gente estaría dispuesta a cambiarse a otro depósito bancario, a otra entidad financiera que le pagase más por su dinerito, por sus estalvis. Entonces, ¿estarías tú dispuesto? Esa es la pregunta de hoy. Vamos a verlo. ¿Tienes cuenta bancaria? Sí. Sí, tengo. Sí. No. Sí, tengo. ¿Saben que las cuentas bancarias a día de hoy en algunas entidades financieras están pagando por sus saldos en cuenta? No lo sabíamos. Ok. Bueno, deu ser, depèn de la quantitat de remuneració. Sí. Sí. Como que te pagan para guardar dinero. Exacto, por el dinero que tienes ahí. No lo sabía. Sí, las conozco. Lo sé. ¿En tu banco te pagan por el saldo que tú tienes en cuenta? Me cobran. No. Más bien cobran. Sí. ¿Sabes más o menos cuánto te pagan de interés? No, la verdad que no lo sé. Si te digo que por poco dinero hay algunas entidades que sí que pagan ya, ¿estarías dispuesto a cambiarte? Bueno, podría mirar, sí, se puede valorar. Porque tengo un seguro de vida que tengo que terminar antes. No lo hago por comodidad, ¿no? Porque al final la que tienes desde pequeño pues ya te quedas, pero sí, podría pensármelo. Comodidad. Hombre, sí. ¿Por dinero? Lo que sea. Sí. Bien, aunque no sea mucho, pagarían por eso. Sí. Cambiarían de banco, digo. Sí. Ok. Dime qué banco paga el 3-4%. Que vaya bien. Chao. No, la verdad, me habéis pillado aquí que me acabo de levantar de la siesta, que me voy a... Ya, perdona. No. Y esto ha sido el Chiringuito de Valores, preguntando a la gente de Barcelona sobre las cuentas bancarias, con mi compañero Álvaro vendiendo seguro de cesos y mi compañero Juani. Esto es el directo y seguimos con él. Muy buenas. Bueno, hemos co-compartido tu momento de entrevistas, pero bueno, también ha ayudado un poquito a que podamos charlar con muchas personas. La verdad es que, primero agradecer a todas las personas que participaron y que nos cedieron un poquito de su tiempo para conversar al respecto. Al final, si ves ahora a la exploradora preguntando, no puedes no parar. ¿Sabes? La exploradora, que mi amigo vendiendo seguro de cesos con ese traje negro, al final éramos... Sí, ¿no? Era un espectáculo, ¿sabes? Bueno, éramos varios que estábamos un poquito nada, pidiéndole a la gente un poco de colaboración y tratar de entenderlo, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, como hablamos siempre en el Chiringuito, la idea es poder tratar de trasladar conceptos que quizás para nosotros son un poco más habituales o estamos más cercanos a lo financiero, y muchas personas realmente por su día a día, por su actividad, por su conocimiento, no lo tienen en mente, no lo conocen, no se detienen nunca a pensar, por lo cual, nada, creo que la verdad es que no sé qué sensaciones te ha quedado de todo lo que comentamos con ellos. Sí, no sé cómo lo ves tú, pero para mí, o cómo lo habéis visto vosotros, compañeros, para mí es un vídeo bastante enriquecedor, ¿no? Porque hay distintas edades, ¿no? Hay personas muy mayores, hay personas muy jóvenes, hay personas que, por ejemplo, el último que no aparece en el vídeo, tiene un neobanco que también están remunerando. Luego se explicaba en algunos de ellos por qué no cambió de entidad financiera, muchas veces por las vinculaciones, ¿no? Con los seguros de vida. Y al final también con algunos de ellos, algunos jóvenes que salían por ahí, uno que era demasiado sincero, ¿no? Que comentabas tú, Erika, ahora, que acaba de despertarse de la siesta y que se enteraba de una mierda que Lo que yo esté ahí, quedo dormido. Exactamente. Entonces al final con mucha de esta gente con estos jóvenes nos podemos sentir familiarizados, ¿no? Porque al final nosotros la última vez que empezaron que remuneraban las cuentas corrientes fue en aquel año 2015 y muchos de nosotros todavía no teníamos o los suficientes ahorros o una nómina para que nos remuneraran, vaya. No, y al final también en el vídeo se ve mucho lo fácil que es que diferentes personas, incluso dentro de la misma edad, y gente que pues, te responde a la pregunta, ¿tienes una cuenta corriente en el banco? Te responde, pues sí, claro, con utilidad, pero luego cuando les hablas ya de otro tipo de cuentas o ya les subes un poquito el nivel, están hablándoles de depósitos y tal, aquí ya no es tan claro, ya no es tan sencillo, ya no es tan fácil. Y esto yo creo que también demuestra un poco pues, con la falta de cultura que tenemos a nivel financiero que se puede relacionar aquí, porque al final lo mismo. Sí, igual ahí interrumpir un comentario. Me parece que si bien es importante la educación financiera, también hay una cuestión de acostumbramiento. Hace muchos años que
que no se remunere. Es ahí una estoy de variable acuerdo, yo creo que... la gente se ha olvidado. Claro, no simplemente, a ver, como el Euribor estuvo negativo, también no me iban a pagar por los depósitos. Punto. La gente lo comentaba hace años, Claro. como algo del pasado. Claro, y salir de ese esquema mental para instalarse, el banco este me paga un 2, un 2,5, es todo un proceso que obviamente va cogiendo fuerza a medida que se va haciendo más evidente cuando todos los asesores financieros y demás personas dicen, oye, tienes un 2,5 que te estás perdiendo por año. Pero al final es esto, es antes de que los tipos estuviesen en números rojos, como si fuese eso, las rebajas, son números rojos que... Oferta. Antes de todo esto, por ejemplo en el año 2009 y 2012, había una guerra real de depósitos, no como lo que hay ahora, porque ahora las tres principales entidades financieras no remuneran, ya está. Entonces, la guerra se ha hecho entre competidores más pequeñitos. En aquellos momentos, de 2009 y 2012, había una guerra de expectativas. ¿Por qué? Porque aunque los tipos generales, por ejemplo, de Euribor que tú mencionabas, habían bajado, había un problema de liquidez. Y ahora luego explicaremos por qué esto es uno de los problemas con lo que las entidades financieras no trasladan los tipos a pagar a los clientes. Entonces, existen las cuentas corrientes. La cuenta corriente, para ver, el resumen es donde pues, todos nosotros recibimos nuestros ingresos, sea por nuestro trabajo, sea por los alquileres, ¿vale? Y también las medidas de conciliaciones, esos seguros, esos recibos de luz, de tarjetas de crédito, justamente. Entonces, os preguntaréis, sí, a esto ya hay entidades financieras que pagan. ¿Cuáles? Pues hay bastantes, ¿vale? Pero por ejemplo, a mí yo he seguido dos entidades financieras relativamente grandes aquí en España, por ejemplo la de Sabadell. Sabadell es una entidad financiera que hizo una política bastante agresiva en un único año. ¿A qué me refiero? Al principio del año 2022 trasladó las comisiones a los clientes, ¿vale? Fue de las pioneras en esto. Mientras que al revés, cuando con una correlación positiva subieron los tipos, también empezó a pagar de los primeros a los clientes en el mes de octubre-septiembre, ¿vale? Al igual de Bankinter. ¿Qué hay que saber? ¿Vale? Que aquí vienen los peros. Hay unos saldos máximos. Hay unos saldos máximos, no te van a pagar. Imagínate tú, Eric, que tienes 100.000 euros en tu cuenta corriente, ¿vale? No te van a pagar por ello. Pero los bancos no son entidades de caridad, que tienen un espíritu de mucha benevolencia. De momento no, yo creo que... Pero es interesante los topes. A ver. Exactamente. Los topes, por ejemplo, Bankinter, por ejemplo, solo el tope está en 5.000 euros. Es decir, y aquí es un 5% anual, o sea, perdón, el primer año, tal, 5% tal, el primer año, después va descendiendo. Porque hacen esto al final, porque quieren atraer dinero nuevo, cliente nuevo, y el primer año es lo más... Y clientes chicos. ¿Y por qué TAE? Exactamente. ¿Por qué TAE? ¿Por qué la TAE 5%? ¿Qué quiere decir la TAE? Pues al final es lo que realmente recibe el cliente con después de las comisiones y ese interés limpio que tiene el cliente, ¿no? Es el valor que uno tiene que buscar a la hora de poder pagar, ¿no? Para entender realmente qué es lo que uno gana. Muy bien, exactamente. Es siempre ¿Cuánto gana o cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta? Al final la figura de la TAE, aprovechamos pequeña píldora, ¿no? Pero se crea precisamente para eso, para que sea fácil comparar entre diferentes productos financieros. Exactamente. Y como comentaba, pues, por ejemplo, Sabadell sí que tiene los saldos máximos más altos, llegan a 30.000. Y aquí ya podemos encontrar distintos, por ejemplo, el Wizzing se llama, que es conocido en Madrid por el estadio, sí que ha hecho una política también agresiva en cuanto a marketing, y luego hay otros como Investor, más conocido por la parte de inversión, que también remueve. Sí, porque no es algo únicamente en España, es decir, la remuneración de cuentas existe en otros países. Ahora lo comentaré, ahora después, gracias por este apunte. Sí que estamos con la cual los vecinos europeos se pagan más por estos depósitos que lo que nosotros hacemos, las entidades. Entonces, también hay que tener muy en cuenta, como ya se habló en otro episodio, las vinculaciones, es decir, qué hace falta para que se nos remunere. Pues lo más normal es tener varias domiciliaciones, ¿vale? Así como también un mínimo de saldo y luego también, por ejemplo, la nómina. Hay algunos casos de estas tres principales entidades financieras que te pagan a día de hoy si tienes una nómina de 2.500 euros mensuales, únicamente, y para dinero nuevo. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. No es para todos. No es para todos, sobre todo cliente nuevo, ¿vale? Entonces, dado
¿Qué es un depósito a plazo? Es un instrumento de inversión, ¿vale? Pero que es en un perfil de riesgo 1/7, ¿vale? Es el mínimo, dependiendo también de algunas circunstancias, pero que es un compromiso que tú te comprometes con esa entidad financiera a no sacar ese dinero durante un tiempo. Es menos libertad, más interés, en resumidas cuentas. Entonces, aquí sí que la cuenta corriente varía mucho el TAE, llegamos a, incluso como decía, el primer año un 5%, los depósitos bancarios sí que hay bastantes oscilaciones. Puede haber, vimos por ejemplo un 2,28 recientemente, un 3% actualmente, y esto sí que ha dado pie a que muchas aseguradoras... Nos llaman desde el Sabadell. Creo que Creo que me quieren boicotear. Tenemos una pregunta en directo ahora mismo. ¿Sí? ¿Le respondo? ¿Por? ¿No? Y Alberto, el plazo mínimo que hay que colocar un depósito a plazo, 30 días. El depósito a plazo normalmente es 30 días, pero para que se respete, que sea garantizado, es de un año aproximadamente. ¿Garantizado por qué? Garantizado, dicen las tres tipos de protección que tengas. Claro, es decir, se supone que el Banco Central Europeo provee de un seguro de depósito por 100.000 euros por cuenta. Esto es por las entidades financieras. Por las entidades financieras. Por las pólizas de ahorros, otra parte. Claro. Normal son 100.000. Después están las pólizas. Exacto. ¿Sí? Pero un depósito a plazo. ¿Sí? ¿Sí? El plazo mínimo es de 30 días con una garantía de 100.000 euros ante quiebra del banco. ¿Correcto? Sí. Bien. ¿Cuánto estás pagando a 30 días? Porque generalmente a 12 meses es un poco más alto. A 30 días, ahora después lo veremos en tu sección, ¿vale? Pero sí que al final lo que ha analizado durante las cosas es un periodo más alto para poder comparar con el resto de competidores a nivel nacional, sobre todo con aseguradoras. ¿Vale? Claro, porque uno de los inconvenientes es 12 meses. Hay que planificar que 12 meses no vas a tener disponibilidad de dinero, que a diferencia de depósitos a la vista, sí lo tenés. Sí. Entonces es algo muy importante para el flujo de las inversiones que uno pueda tener y de lo que uno pueda procesar. Porque hay penalidades, ¿no? Hay penalidades, exactamente. Aquí hay dos distinciones, pero también hay fondos de inversiones garantizados, ¿vale? Que esto sí que suelen pagar un poquito más. Es, por ejemplo, ante el cierre de las entidades financieras de 2022, muchas de ellas decían que no iban a arruinar las cuentas corrientes y que recomendaban a los clientes ir a otros instrumentos de inversión como fondos de inversión garantizados, ¿vale? Entonces, aquí, al ser garantizado tanto interés como el capital, muchas veces lo que te pasaba no tienes una penalización como te puede pasar en los depósitos a plazo, sino que no te respetaban la garantía. Por lo tanto, este capital iba a valor de mercado. En un contexto de subida de tipos... Durante la vida útil del... Sí, exactamente. Durante la vida útil, gracias por el detalle, durante la vida de este fondo de inversión garantizado, por ejemplo, si no se respetaba el plazo, iba a valor de mercado, en un contexto de subida de tipos, y seguía subiendo de tipos, perdería, previsiblemente. No habría ganancias, sino que pérdidas. Entonces, como comentaba, dado que las entidades financieras todavía no se han puesto en el juego de pagar a los clientes, esto ha dado lugar a que muchas otras aseguradoras o otros agentes hayan intervenido en este juego y, por ejemplo, el ramo de vida en las aseguradoras, según datos de la UNESPA, se han incrementado respecto al periodo anterior un 26%. ¿Vale? Y tú y algunos de aquí presentes sabrán que, por ejemplo, algunos depósitos a plazo únicamente duraron casi 48 horas, ¿no? Sí, menos. Oye, es que esto lo comentábamos en la última edición del Chiringuito, ¿no? Que pues mostrábamos ese gráfico diferencial entre el depósito promedio bancario y el mercado monetario. Al final es una de las cosas que pues estamos viendo que los bancos casi están forzando a ir a la gente a buscar ese otro instrumento y no ir a buscar el depósito, pues porque al final si el depósito te lo remuneran al 1,5 y el mercado monetario te está dando el 3,25, el 3,50, no me voy a quedar con el 1,5. No, además que los fondos generalmente money market hay que ver en detalle, ¿no? Las condiciones, pero en general son de disponibilidad prácticamente inmediata. Entonces no estás, entre comillas, preso a los 12 meses de plazo de repente para tener un depósito garantizado. Lo cual hace que, obviamente, el que tenga un poquito más de capacidad de investigar y de animarse a invertir en un fondo de mercado de dinero, lo haga y se vaya al banco, simplemente. Claro, como preguntaba antes Juan, ¿qué pasa con nuestros vecinos europeos? ¿Qué políticas están siguiendo las entidades financieras? Hay, por ejemplo, el Banco Progreso en Italia, en octubre, sí que empezaba a remunerar, porque
grandes listas comprando las letras de tesoro, que eso parece un supermercado. Claro. Esto también hay algún efecto lastre que luego podremos comentar. Bien. Ya que estamos hablando de lo que son las ganancias que se obtendrían, ¿no? Estamos hablando de la TAE también, que para entender un poquito qué es un rendimiento limpio y aprovechando quizás lo que es la campaña de la renta que hoy se está dando por ahí en España. Sí, se está dando. Sí, la estamos sufriendo, podemos decir, siquiera. Sí, ok, listo. La estamos sufriendo, viviendo, algunos contentos porque vuelve dinero, otros no tan contentos, ¿verdad? Todo este tipo de colocaciones tributan. Tributan en España. Todo tributa. Todo tributa. Hacienda es El sol tributa. El sol El tributa. viento. somos todos, Sí. es una remera, ¿eh? Sí. No, Hacienda. Esta es la frase de Hacienda, no es broma. Esto es un dicho popular español de Hacienda somos todos. No me acuerdo cómo se llama. Hacienda, por favor, la Entonces, remera. el dinero que te puede devolver, eventualmente lo tuviste que pagar. Cierto. Porque no te va a devolver algo Tío, que la lo pagaste antes. la esperanza. Está increíble. Somos todos. Bueno, sí, a ver, sí, se están poniendo viejos y ya la memoria tampoco los acompaña. Bienvenidos a mi mundo. Pero más allá de eso, ¿cuánto tributan este tipo de colocaciones? Pues abres un melón muy interesante, Juani. Hoy en el chiringuito, otra de las cosas que vamos a tratar es IRPF. Sabemos que en abril empieza la campaña de la renta en España y que vence a final de junio. Pero claro, primero de todo hay que definir qué es el IRPF, qué es una renta y qué significa, ¿no?, que este impuesto grave las rentas. Vale, el IRPF es el impuesto de las rentas de las personas físicas, ¿vale? Y es importante el hecho de personas físicas porque cuando decimos personas físicas ya todo lo que es empresas, pequeñas empresas, ya aquí ya no entra. Por lo tanto hablamos de personas, lo que gana la gente, cómo se graba. Al final nosotros podemos obtener renta, podemos obtener ingresos de diferentes sitios. Podemos obtenerlos de, por ejemplo, trabajamos, por lo tanto tenemos una nómina, ingresamos dinero. Pues vendemos una casa y esa casa la hemos vendido más cara de lo que lo compramos y ganamos dinero. Tenemos unas acciones y nos dan un dividendo. Me ha tocado la lotería, simplemente en mi trabajo lo he hecho muy bien y me han dado un bonus extraordinario. Bueno, pues son todo este tipo de rentas o de ingresos que puede recibir una persona, eso lo grava el IRPF, es decir, que se paga un impuesto a lo que no, ¿vale? El IRPF principalmente se divide en dos bases, la base del trabajo y la base del ahorro. La base del trabajo es aquella que grava sobre todo el trabajo y la base del ahorro es aquella que grava pues, beneficios procedentes de, por ejemplo, un depósito, procedentes de la venta de una vivienda, procedentes de la venta de un fondo de inversión, o, por ejemplo, los dividendos, perdón, la cámara está ahí, gracias Miki. Entonces, comentábamos, ¿no?, que depende del tipo, o sea, del hecho imponible, pagas la renta por un lado o por otro, ¿vale? Es un impuesto progresivo, ¿vale? La palabra es clave, progresivo. ¿Por qué? Porque cuanto más ganas, más tributas. Y cada cachito de tu escala es al tipo marginal que tributa. Pongo un ejemplo. Empieza la escala desde el 12% y aquí en Cataluña va hasta el 47%. Es decir, en Cataluña, todos los ingresos brutos que pasen de los 60.000 euros tributarán al 47%. Es decir, la mitad, casi, va para Hacienda. ¡Qué dolor! Dolor fuerte. Trabajas medio año gratis. Trabajas casi medio año para el Estado. ¿Y El Estado lo cobra, la empresa lo da igual. ¿Si es menos de 60? Si es menos de 60, depende del tramo. O sea, cada cachito, por ejemplo, de 0 a los 12.000 euros, si no recuerdo mal, es hasta los 18, perdón, un 12%, del 12 al 17, del 17 al 19. Es decir, cada cachito se va a ese tramo y luego al final todo tu global será pues, el punto medio donde estés tributando. Por ejemplo, si yo cobro 61.000 euros, 60.000 los tributaré en cada cachito y los últimos 1.000 los tributaré al 47%. Perfecto. Entonces eso se suma. Entonces al final eso me da pues, mi tipo promedio, que es al que yo estoy tributando. ¿Vale? Entonces, al final el IRPF, al igual que todos los impuestos que regulan, que tenemos a día de hoy aquí en España, es un impuesto que es difícil, es muy profundo y depende muchísimo de las características. Es decir, existen deducciones, existen exenciones, que son aquellos hechos imponibles, es decir, aquellas cosas, aquellas características de mi trabajo, mi vida, mis ingresos o lo que sea, que hace que yo no tenga que pagar X. Por ejemplo, si tengo familia numerosa, tengo una deducción de 2.000 euros. Si no sé qué, no sé cuántos, tengo una deducción de 1.000 euros. Si menor, una deducción de 500 euros. Si tengo tantos hijos, bueno, pues eso es lo que se tiene que mirar cada uno para hacer la renta.
Nuestro objetivo, perdóname, pero nuestro objetivo no es hoy explicar todo el IRPF. Hoy solo realmente queremos intentar limpiar dos verdades, ¿no? ¿Vale? Porque esto nos cuántas veces, o Alberto, o Miki, que está ahí en los platos, o Eric, cuántas veces nos ha pasado con un cliente, ¿no? Que lleva cuántos años tributando. Lleva 20, 10, 5, 7, 15, toda la vida. Ya toda su vida tributando y no sabe cómo va el IRPF. Es que es un impuesto que tiene muchos parches. Al final los expertos en esta materia dicen que son parches. Por ejemplo, el impuesto de sucesiones al final es mucho más fácil. Si te estudia la ley es pimpa. Aquí es parche para deducir, parche para... No, pero si viene de aquí, pero viene de allí... O sea, es un impuesto muy confuso y de la segunda... ¿Y ahora los ajustes que van a hacer por inflación? No, cuidado ahí porque el IRPF no lo ajusta. Que ese es el problema y eso eventualmente trae problemas. Y además tienes las cuestiones con las comunidades autonómicas, que es lo mismo en una comunidad que en otra. Correcto. Encima aquí en España, que sí ya entraríamos muy al detalle, pero el objetivo sobre todo es entender los dos límites. El primer límite de todos, porque lo primero que nos ha encontrado a todos, y os ha pasado, levantad la mano conmigo, no dejéis solo como siempre, un cliente o un conocido que te dice, joder, este año me ha salido a pagar un montón. Gracias. Y hay gente que te dice, a mí no me ha salido a pagar. Exacto, cojonudo, a mí me ha salido a devolver, ¿sabes? Y a devolver. Alarma. Entonces, al final, ¿por qué digo esto? Porque cuando nos sale a pagar o a devolver o lo que salga en la renta, al final la empresa te retiene cada mes IRPF. Una parte de lo que tú cobras en bruto te lo retiene para dárselo al Estado, y cuando tú haces la declaración de la renta es ajustar esa cantidad. Pero Xavi, yo también me retienen en mi nómina IRPF. ¿Por qué también a la empresa? Claro, se porque escuchó una voz, creo que en algún lugar. A ver, aquí podríamos entrar justo antes lo que comentábamos con Eric, ¿no? Es el debate de las empresas, si se financian o no se financian por el IRPF. Es una pregunta que yo creo que da cabida para un streaming entero, ¿vale? El día que tengamos a nuestro fiscalista aquí, pues lo podremos comentar con él. Pero sobre todo, sacar la idea de que cuando a ti te sacan cada mes IRPF y al final te sale a pagar, pues será porque lo que has ganado es lo que corresponde una vez aplicadas todas tus deducciones. Es decir, si yo el año pasado tenía la misma nómina que ahora y este año me sale a pagar cuando el año pasado no me salió a pagar, este año durante el año he tributado menos y el año pasado durante el año me retuvieron más. O sea, al final es un juego de sumas y restas que tiene que darte lo que te sale a pagar. Lo que no puede ser es que digas, no, porque es que este año, comparado con el año pasado, me han subido un montón la renta. No, quizás el año pasado trabajaste medio año, por lo tanto no llegabas al mínimo para hacer la declaración de la renta y no tenías que pagar IRPF y por lo tanto te devolvieron lo que te retuvieron. O este año has trabajado y no te han retenido lo que te tenían que retener y ahora te sale a pagar. ¿Vale? Ese es el primer gran mito que queremos desmontar. No, o sea, si te sale a pagar o te sale a devolver es por los ajustes que se han ido haciendo y por lo que se ha ido reteniendo a lo largo del año, ¿vale? Y luego, esa es la otra gran cosa que nos pasa, ¿no? Oye, mira, Xavi, es que yo este año hice un cambio de trabajo, pues me ha ido un trabajo mejor, que me pagan más, y claro, tengo miedo en mi renta porque, claro, como he tenido dos pagadores. Esto no sé si lo habéis oído alguna vez, no, es que claro, este año me van a follar en la renta porque tengo dos pagadores. Nada, no tiene nada que ver. O sea, el tipo al que tú vas a pagar sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que la ley te dice que tú estás obligado a hacer la declaración de la renta en el caso de que obtengas unas rentas por ganancia patrimonial superiores a 1.600 euros brutos anuales, que esto pues, es un caso muy aislado, o bien que percibas más de 22.000 euros brutos anuales de un pagador, es decir, de tu empresa habitual, o bien que hayas percibido más de 14.000 euros brutos de dos pagadores. Entre los 14 y los 22.000 euros de salario anual, en el caso de que tú estés, por ejemplo, en 20.000 euros, mira, yo antes cobraba 17.000 en la empresa, me cambié de empresa y ahora me voy a una empresa que cobro 20.000. Realmente no tendrías que hacer el impuesto porque no llegas a esos 22.000 euros de base. Sin embargo, sí que vas a tener que hacerlo porque estás entre los 14 y los 22 con dos pagadores. ¿Significa eso que tributo más? No, significa que tributas a secas, con una exención. Es decir, te ayudan a tributar menos porque el gobierno entiende que si estás cobrando menos de 22.000 euros brutos anuales, no tienes suficiente renta como para tener que pagar encima de impuestos. ¿Vale? Y así es como funciona. Y los que os salgan por otro lado y digan otras cosas, no es verdad. O sea, si yo tengo dos pagadores, no pago más. Significa que tengo que declarar antes. No que declaro más, sino que declaro más. Esta es la primera idea. Y la segunda idea.
Si te sale a pagar o te sale a devolver, una vez descontadas y reducidas todas las deducciones y exenciones que son aplicables a tu caso, es porque durante el año se te ha desajustado mal. Si no, no te sale a pagar, te sale a devolver, te sale a cero. Clarísimo. Claro, chocolate, peso. Sí. Creo que tenemos otra pregunta. Xavi, ¿Hacienda puede equivocarse en mi declaración de la renta? Hacienda nunca se equivoca. A ver, no. Hacienda nunca se equivoca. Hacienda nunca se equivoca en contra suya. No, Hacienda se equivoca, pero nunca en contra suya, siempre en contra de ti. Entonces, en el hipotético caso de que Hacienda se equivoque y sea en contra de Hacienda, casi imposible, pero puesto el caso, o sea, importantísimo. Hay que notificarlo, ¿vale? Hay que notificarlo porque al final Hacienda siempre tiene razón. No, nunca se te va a equivocar en tu favor. Y por cierto, una última cosa que queríamos incluir hoy, que es importantísimo, esto sobre todo para los clientes españoles, para los que no estéis en España, pues os dará un poco igual. Este año se tienen que incluir por primera vez en la renta las criptodivisas. El año pasado era informar, ¿no? El año pasado era informar de manera voluntaria, este año ya es obligatorio. ¿Y pagar por eso? Si no vendiste o no realizaste ninguna ganancia, ¿no? En el caso de que sí. Bueno, el 2022 no fue muy bien. No, claro. A ver, en todo caso te vas a dar de alta pérdidas de cripto, ¿no? Pero puedes compensar, oye. Claro, esto es importante que también, ya esto ya es para el futuro streaming de fiscalidad pura, pero importante. Aquí en España, cuando tienes ganancias patrimoniales, o sea, por ejemplo, yo compro una acción, Apple, la compro en 10 y la vendo en 12, he ganado un 20%. Ese 20% tributa, siempre, ¿vale? Aún así, A Hacienda le gusta esto. a Hacienda no le, o sea, le gusta el tributar, pero no le gusta lo que voy a decir ahora. Si tienes pérdidas y a final de año, por ejemplo, tienes pérdidas y ganancias, vender cosas en pérdidas y vender cosas en ganancias para compensarse, no tributas las ganancias, que pierdes el patrimonio por un lado, pero se pueden compensar. Las pérdidas que nos damos de alta por vender un activo que tiene pérdidas se pueden compensar en los próximos 4 ejercicios fiscales. ¿Y los activos pueden ser distintas fuentes? O sea, tengo un inmueble por un lado, tengo un activo criptodivisa. Todo lo que sea rendimiento del capital mobiliario es compensable entre sí. Mobiliario, pero el inmobiliario. Aquí te diría que no. Te diría que no. Porque hay veces que justamente no te dejan compensar. No, todo. Claro, o sea, tiene que ser, por eso te digo, por ejemplo, un fondo de inversión, un ETF, que Claro, ahora claro. hablaremos de ETFs, ¿no? Sí, O sea, claro. esto va un poquito de la mano, ¿no? Al final, un fondo, una acción y un bono no es lo mismo, pero si yo gano dinero por el nominal de eso, por el camino, tributo por el mismo concepto, pero no es el mismo. Perfecto. Como hablamos, y creo que queda claro en el disclaimer que ponemos siempre al principio del stream, creo que son cuestiones que siempre hay que hablar con un gestor, con un fiscalista, no son por supuesto recomendaciones full, sino que cada persona tiene situación particular, sus excepciones, vive en un lugar, tiene su familia, bueno, hay muchas particularidades que hacen que... No, ya otra cosa es la tributación y lo que puedo moverme dentro del impuesto, y la otra cosa es el concepto. O sea, el objetivo de hoy era conceptual. Bien, perfecto. Y el camino al contrario, que nos lo dejen comentarios. Sí, a ver, las vías están abiertas, creo que también un poco lo que planteaste puede ser algo interesante para que armemos dentro de poquito, que es hablar con algún fiscalista, invitarlo aquí al chiringuito, hacer alguna píldora o alguna entrevista un poquito más detallada para que nos pueda dar un poquito más de información al respecto, así que perfecto. Si les parece bien, si Miki y Paul me dan el ok, si dejan de pavear con los teléfonos, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, Miki, sí, nos vemos. Se piensan que no, la gente no los ve porque no están las cámaras mirándolo, pero nosotros tenemos que traducirle a la gente qué es lo que hacen ustedes. Ustedes trabajan muchísimo, ¿no? Estamos mandando link. No, maravilloso. ¿Ves las visitas? Fantástico. Pues ahí estamos trabajando ahí. Sí. Dice que las redes explotan, nos están comentando. Pero bueno, vamos a sábado hacer a la tarde. sábado a la tarde, sí. Bueno, y se ha despejado la niebla porque hasta hace un rato Barcelona se convirtió casi en Escocia. Increíble. Sí, casi en Escocia, la verdad. Parecía directamente Edimburgo, no sé qué había pasado. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un segundito que Eric nos va a empezar a comentar algunas otras alternativas respecto a la parte de inversiones que va a estar interesante comentar.
permite visualizar otras cosas y de forma dinámica. Vamos a hablar un ratito con Eric, que hace unos días hablaron con la gente de TradingView, con Xavi, ¿no? Sí, efectivamente. Estuvimos con la gente de Community Manager de TradingView España, con Álvaro Rock, hablando un poquito de estrategias de inversión. Estuvimos viendo nuestros dashboards de Intermarket, estuvimos con Xavi hablando también de la técnica top-down, un poco para llevar a conocimiento de nuestro público qué tipo de estrategia nosotros tenemos de análisis para después tomar una decisión de inversión. Es decir, hay distintos tipos de perfiles de clientes, por supuesto, moderados, conservadores, agresivos, hiperagresivos, pero siempre es preciso hacer un análisis previo, ¿no? Para poder hacer un filtro estilo embudo para ver, bueno, con qué activos me quedo para poder conformar esa cartera. Entonces, igualmente, acercar el micrófono. No nos vas a volver a hablar respecto a la estrategia. No, por supuesto que no. Y en realidad lo que yo quería conversar con ustedes en esta oportunidad y con acá el equipo de Chiringuito es a raíz de un cliente que tengo que me dice Eric, quiero comprar bancos regionales. Sí, hace muy poquito. ¿Bancos regionales de dónde? De Estados Unidos, disculpen. Siempre estamos, en general se habla, la mayor parte de mis clientes son inversores en Estados Unidos. Entonces me dice, bueno, con esta crisis de bancos regionales me propone, mira esta nota, me envía una nota de un diario digital. Estos bancos, ahora la tengo aquí la nota, ¿no? Bueno, PacWest Bancorp y Western Alliance Bancorp, ¿no? Ok, estos dos bancos que estuvieron en un riesgo por una presión de short selling, ¿no? Que es venta al descubierto, y han caído mucho de cotización. Y me dicen, ¿es buena oportunidad para comprar estos bancos regionales? Bueno, le conté un poco la situación, que lo hemos conversado en múltiples ocasiones, sobre todo los viernes en nuestra sección de cierre del mercado, sobre la situación y las perspectivas de la situación de liquidez bancaria en Estados Unidos. En mi perspectiva, yo creo que esa situación se va a reacomodar
ahora hay mucha especulación alrededor de bancos. De hecho, se estuvo especulando prohibir la venta en descubierto en Estados Unidos en estos activos para justamente evitar esta presión adicional por especulación pura y dura. Entonces me dice, bueno, a mí me gustaría comprar estos dos bancos. Y le digo, bueno, ok, es un perfil obviamente muy agresivo porque está obviamente queriéndose exponer a un sector muy específico de la banca norteamericana, ¿está bien? Y eso siempre conlleva riesgos, ¿sí? El principal riesgo es el riesgo específico del banco, porque sin ir más lejos, en los últimos mes y medio hubo 3 bancos que quebraron, ¿sí? First Republic Bank fue el último del lunes que lo compró JP Morgan. Entonces, si uno es poseedor de una acción única, tiene riesgo de quiebra, porque justamente absorbe todo el riesgo de mercado y todo el riesgo específico del activo en cuestión. Entonces, en función de eso le digo, ok, bueno, entonces si querés estar expuesto a bancos regionales de Estados Unidos, lo ideal es buscar ETFs, ¿no? Y ahí me pregunta, bueno, ¿qué es un ETF? Si bien se lo he explicado en múltiples ocasiones, no va a ser la primera vez, y esto pasa, y está bien porque uno cuando está con los clientes, en definitiva, no solamente es una cuestión de comprar X, Y, Z o déjame que te administro y te compro X, Y, Z, sino también es, si al cliente le interesa por supuesto, es, digamos, tener una labor de educador, ¿sí? De explicar, bueno, qué es un ETF y demás. Y básicamente un ETF, para no hacer muy extenso esto, y después podemos con Xavi o con otro miembro del equipo hacer una sección específica de ETF, y cómo lo aplicamos en nuestra estrategia de inversión, que un poco lo hemos visto con Álvaro en nuestra estrategia de inversiones de TradingView. Básicamente un ETF es un fondo que cotiza en el mercado como cualquier otro activo, acción, bono, etc. ¿sí? Y lo que me permite, al ser un fondo, en definitiva, es eliminar en cierta forma el riesgo específico de los activos. Es decir, cuando estamos hablando de un fondo de inversión, el fondo de inversión tiene múltiples activos dentro de su cartera que va a tener como benchmark o como, digamos, índice de seguimiento un índice específico, ¿sí? Y en este caso, yo lo que quiero mostrarles es una herramienta muy simple que nos provee Just ETF para que cualquiera de los que nos está viendo pueda acceder a esta web y pueda observar toda la lista de ETF temáticos que hay, ¿sí? Porque los ETF, la ventaja que tienen es que nos ofrece todo un abanico de estilos de inversión, ¿sí? Podemos invertir a través de los ETF en commodities, en financieras, en oro, en metales industriales, en sectores de aeroespacial, etcétera, etcétera. O sea, nos da un abanico que nos permite obviamente construir una cartera con un estilo muy propio, ¿sí? Entonces, ¿y qué diferencia hay entre un fondo y un ETF? ¿Por qué operar un ETF y no un fondo? Porque si son lo mismo. Son lo mismo, pero el ETF, la ventaja que tiene es que cotiza en un mercado abierto y es mucho más fácil comprarlo y venderlo, ¿sí? Uno puede ver la cotización en cualquier plataforma como las que vamos a ver ahora en TradingView. En cambio, en fondo mutuo hay que suscribir al fondo, ¿sí? No lo vendés contra mercado, ¿eh? Entonces el ETF obviamente tiene algunas particularidades que nos llevaría mucho tiempo tratarlas acá. Una de las particularidades es el costo de administración, porque generalmente cuando hablamos de ETF con estrategias pasivas, es decir, que intentan replicar un índice específico. Vamos a hacer el ejemplo más común de todos, que es cuando queremos comprar un SP500, ¿sí? Un Standard & Poor's 500, nosotros vamos a comprar el ETF SPY. Básicamente el ETF SPY lo que hace es tratar de replicar, ¿sí? El comportamiento del índice SP500, o sea, de las 500 acciones que están dentro de ese índice. Entonces, gracias. Entonces, acá lo que quiero mostrarles simplemente es, después lo vamos a colgar en nuestros perfiles también en TradingView, para que observen simplemente esta página de Just ETF que nos permiten tener distintas formas de acceder, ¿sí? Nosotros tenemos ETF por asset class, por ejemplo, bonos, commodities, equity, money market, que es lo que estuvimos conversando. Nosotros podemos acceder a comprar simplemente un money market en el mercado, ¿sí? Entonces, en vez de tener el cash en la cuenta sin hacer nada en nuestro broker, el comitente de nuestro broker, podemos simplemente invertir en money market, que es obviamente una inversión segura y que nos va a tener una pequeña rentabilidad mientras decidimos que invertir. Obviamente está los real estate, ¿sí? Está los metales preciosos, los ETF que tienen múltiples activos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir viendo distintas formas de acceder. Entonces, acá, como les decía, ¿no? ETF temáticos, ¿sí? Entonces tenemos inversiones alternativas, inteligencia artificial, que está muy de moda actualmente, tenemos blockchain, tenemos un montón y, por supuesto, vamos a tener
por sectores, ¿sí? Entonces acá el cliente me dice, quiero invertir en el sector de banca, ¿sí? Financiera. Bueno, entonces yo lo que hago es buscar, ¿sí? cuáles son los ETF del sector financieras, ¿sí? Entonces entramos a Financial ETF, ¿sí? Entramos a Financial ETF y lo que nos va a ofrecer es básicamente todos los activos, o todos los ETFs, perdón, que están vinculados y que tienen en sus carteras acciones, ¿sí? de financieras, ¿sí? ya sea bancos o bien medios de pago, puede ser una Visa, un Mastercard, etc. ¿sí? Y ahora bien, voy a mostrarles acá, porque ya lo tengo seleccionado, el ETF del SP500 que se concentra en el sector financiero, ¿sí? que es el XLF, ¿está bien? Pero cuando nosotros hablamos del XLF, habla de un abanico amplio de bancos y de financieras, ¿sí? Nosotros en esta página, que también la vamos a colgar en nuestra web, vamos a tener el fondo. Estas son herramientas para que ustedes puedan analizar por su cuenta, por supuesto, por eso lo estoy mostrando acá. Al fondo, los top holdings, ¿sí? las acciones que más pesan dentro de este fondo. Y lo que vemos claramente que la empresa de Warren Buffett, ¿sí? tiene un peso de 13%. Luego está JP Morgan, luego está Visa, Mastercard, Bank of America, etc. ¿sí? Y componen toda esta gran cartera, ¿sí? dentro del fondo. Pero el cliente me dice, pero yo quiero comprar bancos regionales, quiero picante, ¿no? básicamente en mi cartera. Entonces le digo, ok, porque él quería más picante todavía, quería el chile completo, quería invertir directamente en aquellos bancos que están ahí tambaleando, que están con ataques especulativos. Y yo le dije, no, convenientemente, si querés exponerte a eso, es mejor utilizar un ETF para eliminar ese riesgo específico. Entonces le digo, bueno, dentro de lo que es el sector bancario, podemos ahondar un poquito más, podemos ir un poquito más profundo y seleccionar solamente un ETF que cubre regionales. Y el ETF que cubre regionales es el KRE, ¿está bien? El KRE, obviamente, cuando ustedes lo busquen en Just ETF lo van a poder encontrar. ¿Qué hace? O mejor dicho, ¿qué tiene dentro de su cartera? Solamente activos de bancos regionales. Trata de replicar, ¿sí? el índice del Standard & Poor's de bancos regionales, ¿está bien? Acá, bueno, están los key features que van a poder encontrar, van a poder ver específicamente cómo se guía este fondo para hacer sus inversiones, ¿sí? Y al fondo van a encontrar exactamente, obviamente en el medio hay un montón de cosas, ¿sí? Está el valor presente de los activos en cartera, los rendimientos por dividendo, etc. Hay un montón de la performance del fondo, hay un montón de variables que ustedes van a poder ver. Pero quiero destacar acá el top holdings. ¿Sí? En top holdings vamos a tener, obviamente, bancos regionales, pero de vuelta, e insisto en la ventaja, estamos diversificados. Entonces, por ejemplo, si a mí se me cae el banco Citizen Financial Group, este que tenemos acá, ¿sí? Yo, si compro Citizen Financial Group únicamente y quiero este banco, yo pierdo todo el valor que tengo depositado en ese banco, ¿sí? como inversionista. En cambio, si yo compro un ETF, la ventaja es que solamente perdería 2.9%. Está bien, será un montón, pero solamente 2.9%, no el 100% de la cartera, ¿sí? Porque estoy eliminando ese riesgo específico de ese banco porque estoy comprando un fondo. Entonces, bien, me dice, bueno, mostrame, ¿qué está haciendo este ETF? Me dice, bueno, ok, entonces, utilizando las herramientas de TradingView, vamos a hacer lo siguiente. Podemos, acá están viendo en pantalla, dos activos, el XLF, que es el índice de bancos amplio, está bien, el ETF de bancos amplio, y luego el regional, ¿está bien? Digo, bueno, me dice, ok, el regional tiene esto, pero me suma un componente más este cliente, ¿no? Me dice, Eric, ¿y podríamos de repente no estar expuestos directamente a mercado y hacer una estrategia de ratio, como lo hemos comentado, y si lo quieren profundizar en el webinar que hicimos con TradingView? Le digo, bueno, está bien, podríamos hacer eso. Entonces yo le digo, ok, buenísimo, te muestro. ¿Cómo estamos de tiempo, muchachos? ¿Estamos bien? Sí. Pues tal vez nos extendemos un poquito más. A ver. Entonces esto después lo compartimos, podemos hacer un webinar específico, es un tema muy amplio y muy rico y muy interesante para poder abordar las inversiones, que es la técnica de ratio de fuerza relativa, ¿sí? El ratio de fuerza relativa básicamente lo que intenta ver es, ok, nosotros tenemos un mercado amplio, ¿sí? Tenemos un sector financiero y tenemos un sector de bancos regionales, es decir, vamos, como hablamos con Xavi, un embudo, vamos seleccionando cada vez más o acotando cada vez más nuestro scope de inversión, ¿está bien? Entonces, yo le explico al cliente justamente la fuerza relativa de
el XLF del ETF de bancos amplio, ¿sí? Y el de bancos regionales. Entonces les muestro lo siguiente. El gráfico de arriba, y lo voy a expandir para que se pueda ver un poquito mejor, básicamente es el ratio entre el ETF de bancos o de financieras y el SPY, ¿sí? Básicamente es un ratio, es un cociente, ¿está bien? Entonces, cuando este cociente sube, vamos a poner acá, que estamos en noviembre del 2020, ¿sí? Cuando este cociente sube, lo que están teniendo mejor performance, básicamente, son las financieras contra todo el mercado. Entonces, si en este caso yo compré, en este nivel de acá, el ETF de financiera, lo voy a haber hecho mejor que el mercado. Y si pasa lo contrario, por ejemplo, desde febrero del 2018 y baja, ¿qué va a pasar? Yo voy a comprar el ETF de bancos, ¿sí? De financieras. Y seguramente si el mercado subió como un todo, voy a ganar dinero, pero voy a haber subido menos que el mercado como un todo, ¿está bien? Voy a perder fuerza relativa. Y a eso es lo que atiende este indicador o esta técnica, ¿está bien? Y es interesante porque a través de esto yo lo que puedo es estar adireccionando al mercado. Es decir, yo puedo comprar financieras y vender el SP500. De tal manera de especular que las financieras van a tener mayor fuerza relativa, como estoy mencionando. Pero puedo bajar un nivel más, que es el nivel de las regionales. Entonces, acá se ve claramente la crisis de bancos regionales con esta caída desde lo que fue febrero, fines de febrero y principio de marzo, ¿sí? La caída que tenemos acá, básicamente, es la crisis de bancos regionales. Es decir, el ETF de bancos regionales, y acá lo que estamos viendo es el cociente, bancos regionales sobre el ETF de financieras, ¿sí? Vemos cómo las regionales perdieron completamente fuerza. Y ahí es donde yo quiero hacer el hincapié y cerrar esta sección. Al cliente digo, bueno, ok, esta es una estrategia muy especulativa la que estás tratando digamos, de invertir, ¿está bien? Pero no deja de ser una estrategia que tiene cierto sentido. ¿Y por qué tiene cierto sentido? Porque si nosotros analizamos desde el comienzo de estos dos indicadores, de estos dos índices, gracias acá, Paul, desde el comienzo de estos dos índices, lo que estamos viendo es que en el 2018, en la gran crisis del subprime en 2018, ¿sí? El valor, la relación entre estos dos ETF era de 1,50 aproximadamente. Y ahora la relación está alrededor de los 1,20, habiendo llegado a mínimos de 1,11. ¿Qué quiere decir? Que se escapó mucho de sus rangos normales, ¿está bien? También acá tengo la banda de Bollinger, que no la voy a destacar mucho, pero el key de la cuestión es acá es lo siguiente: bajaron mucho los bancos regionales. Y realmente se torna conveniente hacer una estrategia especulativa, obviamente, con una porción reducida de la cartera, porque obviamente es de alto riesgo, que compre bancos regionales y venda todas las financieras como un todo. Entonces, lo que nosotros estamos jugando es tratar de ganar fuerza relativa de los bancos regionales. Y, por ejemplo, si yo compro bancos regionales y vendo financieras, yo estaría especulando por lo menos con una fuerza relativa de 22%. Es decir, que yo gane un 22% en esta estrategia de ratios. Obviamente aceptó con tan solo 5% de la cartera. Así que bueno, ahí estamos. Pero quiero destacar estas dos cosas simplemente, o tres cosas. Las páginas web del listado de ETF, la conveniencia de eliminar riesgo específico, lo cual es importante, invirtiendo a través de los ETF, y la posibilidad de ir teniendo desde lo más amplio a lo más específico, desde el mercado como un todo a un sector financiero, a un sector de bancos regionales, y cómo poder hacer una inversión especulativa, pero con sentido común, ¿sí? No teniendo direccionalidad de mercado, sino simplemente apostando a que los bancos regionales lo hagan mejor que las financieras como un todo. Así que eso sería todo en mi sección. Me parece que me puse un poco técnico, pero siempre me pueden contactar, nos pueden contactar para poder tener una mejor explicación o mayor. Si nuestro doctor no se pone técnico, quiero. Ay, sí, a veces no me quiero poner técnico, pero lamentablemente a veces. Es que son temas técnicos, lamentablemente. Igual si tu cliente quiere técnico, decir que Argentina está lleno de oportunidades. Y bueno, yo siempre asesoro. A mí me gustan mucho los bonos argentinos, y la gente le escapa. Está bien, a ver, los bonos argentinos están teniendo una rentabilidad de 47% en dólares, ¿sí? Claro, estamos hablando recién de cuánto, del plazo fijo del banco, 2-3. Obviamente estamos hablando de inversiones con cierto riesgo, eso sin lugar a duda, pero una de las cosas que tienen los bonos y la renta fija es que se van a mover siempre entre un rango de 0 y 100, ¿sí? Por la paridad.
Argentina está en un 20% de paridad actualmente. Entonces, realmente hay más probabilidades que algo que esté cotizando a 100%, que esté en su cota superior, baje ante una situación de estrés financiero, de aumento aún más de las tasas de interés, que un bono que realmente está destruido por los suelos. O sea, la capacidad de bajar cada vez es menor. Así que por eso uno de esos motivos, dentro de otros tantos, a mí me gustan los bonos argentinos, pero bueno, no todos se animan, es un perfil de riesgo obviamente alto y bueno, aquí en Estados Unidos para comprarlo. Bueno, son las ventajas de tenerte en piso, que podamos estar un poquito más distendidos y viendo esto, así que... Podríamos hacer una sección de bonos argentinos, Pues sí, Para un inversor especulativo es algo bastante interesante. ¿Queréis bonos argentinos, sí o no? Sí. Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí como una encuesta abierta además. Nos queda cambiar un poco radicalmente, porque tanta parte técnica, ahora nos vamos a nuestra faceta, si se puede decir, más creativa, más artística, en donde el equipo de producción estuvo trabajando mucho con algunos de los integrantes del Chiringuito. Bueno, ahí, campeón. Se ponen contentos los actores. En donde, bueno, un poco previendo y planificando lo que va a ser el próximo stream, el mes que viene, queríamos plantear una temática que es respecto a una cuestión generacional, ¿no? A ver, ¿qué generación es la que realmente más difícil tiene el acceso a determinadas condiciones, beneficios, trabajos, calidad de vida? Y bueno, en ese brainstorming de qué es lo que hacemos para el capítulo próximo, se nos ocurrió incursionar en una pequeña pieza creativa que va a tratar de apuntar a llegar a Goya el año próximo. Muy bien. Así que espero que les guste, y si los maestros de ceremonia me dan el ok, les hacemos una pequeña invitación para el próximo stream. ¿Qué te pasa, hijo? Pues papá, estaba mirando ahora Instagram y estaba pensando en independizarme, pero ahora está tan mal la cosa que no se puede. Pero a ver, explícate, ¿a qué te refieres con que está tan mal la cosa? A ver. Pues con Verbaliza. con la precariedad laboral, los sueldos de mierda y la situación de inflación no se puede hacer nada, está imposible. A ver, no me jodas que ya empezamos con las mierda de quejas que tenéis siempre. Pues no te puedes ni comprar un shawarma hoy en día. Pero, a ver, ¿tú sabes lo que es pagar un 18% por tu hipoteca? ¿Tú sabes lo que es no tener oportunidades laborales? Que tu madre y yo hemos estado siempre en la misma empresa no porque quisiéramos, sino porque no teníamos más oportunidades. Ahora te hace un contrato de 40 horas y haces 60 y te pagan las 40. Pero si yo no tenía vacaciones. Las vacaciones han existido con vosotros. Mira, estoy hasta los cojones de la sociedad de cristal y lo que siempre os quejáis. Pues ya. Pues papá. Hola, soy Xavi Pachés. Quizás me reconocen de otras ediciones del Chiringuito de Valores o de, por ejemplo, el resumen de mercados de los viernes. ¿Harto de tener siempre la misma discusión familiar? ¿Harto de no tener ningún tipo de argumento para poder tumbar este debate? Pues no se preocupe, que para eso estamos nosotros. Desde el Chiringuito hemos hecho un riguroso estudio para poder determinar qué generación lo ha tenido más jodido para prosperar. ¿Han sido nuestros padres? ¿Nuestros abuelos? ¿Nosotros? ¿O los que están aún por venir? No se preocupen, en esta edición del Chiringuito les damos respuesta. Y evidentemente, nosotros hemos sido los que lo han tenido más jodido. Bueno, la verdad es que la faceta creativa de los integrantes del Chiringuito... Me faltan unas palomitas, macho. Sí. ¿Qué me hace el vídeo? Bueno, quién sabe, nunca se sabe en qué termina esto, para dónde va, pero bueno. Uno de los actores de nuestro elenco, lo tenemos aquí a mi izquierda, El Kinky. y que en un pase magistral y mágico va a cambiar radicalmente esa faceta artística para hablarnos un poquito de su expertise, que es la geopolítica, y hay un temita que nos va a llevar el stream de hoy, que es Sudán, que creo que nos vas a poder comentar un poquito respecto a estas novedades que creemos que puede ser de los temas más interesantes que surgieron en el último mes. Pues sí, toca política, toca conflictos, como no, o sea, vamos a Sudán, que es un país que igual no es tan conocido, pero ahora daremos aquí unas píldoras rápidas para conocerlo bien a fondo.
Y bueno, aquí vemos que crisis en Sudán, lo que ha ocurrido básicamente es que ha habido un enfrentamiento entre dos facciones, entre el ejército, las fuerzas armadas sudanesas y unas fuerzas rebeldes, que lo vemos en el mapa en verde, que controla esas zonas y también se ha dado en puntos clave como el puerto de Sudán o en Jartum. Entonces, pasemos a la geografía. Aquí vemos las zonas calientes, que bueno, todo el país está caliente ahora, pero las zonas más calientes. Y no por la temperatura. Y no por el calor, no porque sea desierto, ¿eh? No. Podemos ver todo caliente. Sudán, que es un país muy grande, a nivel geográfico está situado en el nordeste africano, que conecta lo que es el Cuerno de África con el norte de África, el mundo árabe con el africano, digamos, el África negra, digamos, que eso también se mezcla en lo que es étnicamente. Vemos las zonas calientes que son Darfur a la izquierda, donde ha habido una guerra hace no muchos años, y Kordofán del Sur y el Nilo Azul, que juegan un papel clave en el conflicto con Etiopía, además del país más joven del mundo, que es Sudán del Sur, el cual se independizó en 2011. Y bueno, ahora que ya lo situamos en el mapa, vemos aquí los antecedentes de, bueno, Sudán era una colonia anglo-egipcia, era un condominio, estaba bajo el rey de Egipto, pero a la vez también bajo la Commonwealth británica, y a raíz de la independencia, cuando se acabó pues, la era colonial, se inició un periodo de pobreza en la cual, pues, al ser un país muy pobre, no pudo desarrollarse, además de verse envuelto en conflictos que no le favorecieron en nada. Tiene una tradición miliciano-militar. ¿Qué significa esto? Pues que se mezcla lo que son las fuerzas armadas regulares con grupos paramilitares y milicias que, al ser un país de una índole muy africana, ¿no? Al final son países que se crean un poco de esa manera, se mezclan muchas tribus, etnias, y entonces también cada una pues, se ha organizado a su propia manera. El momento más clave en la modernidad es el golpe de Estado de Omar al-Bashir, que fue el presidente durante, no me acuerdo cuántos años, era más de 20, o sea, imagina si estuvo tiempo, y que marcó un antes y un después en el país, dándole pues, unos tildes más militares, islamistas y autoritarios. Entonces, el contexto actual. Aquí a la derecha vemos algunos datos claves, como la capital, la superficie, es un país muy grande, la situación geográfica, que la pone en medio de bueno, muchas fronteras, solo una naval, digamos, solo una al Mar Rojo, y que bueno, está marcado por la inestabilidad política, en la cual el país se sitúa en una posición de caos absoluto, una sociedad muy tribal. La organización no es tanto en etnias o razas o clase social, sino en tribus, a la tribu que perteneces, qué enfrentamientos tiene, qué posición, y al separatismo, ya no solo el de Sudán del Sur, que se plasmó en 2011, sino los otros que podrían surgir en Darfur y en otras regiones. Además, el faccionalismo de las Fuerzas Armadas, al ser unas Fuerzas Armadas sumado a la inestabilidad política, pues se crea que haya muchos toma y lucha y así entre diversos intereses dentro del ejército. Los conflictos étnicos son muy importantes en el país y las consecuencias de la caída del régimen de al-Bashir, que marcaron un momento de transición que no se ha plasmado en absolutamente nada y ha llevado a un vacío como el de ahora, que es un gobierno de transición. Entonces, pues continuamos con qué son las RSF, las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF serían las iniciales en inglés, que bueno, tendríamos aquí a unas fuerzas que podríamos equiparar con Wagner, que estarían lideradas por la persona que tenemos aquí, que sería pues un tipo de persona que lleva muchos años en el ejército. Al fin y al cabo son unas fuerzas que vienen de unas fuerzas tribales, que tuvieron mucha presencia en el conflicto en la guerra de Darfur y que han tomado cada vez más protagonismo, se iban a integrar dentro del ejército en un principio, pero al final se quedó en papel mojado. Y estos estarían enfrentados a las Fuerzas Armadas de Sudán. Aquí tenemos al presidente al-Burhan, que sería pues el status quo, que se defendería pues lo que el gobierno de transición, ya que esta persona sería el presidente y la facción rival sería como la vicepresidencia un poco. Hay que entender también que pasamos a sistemas de gobierno porque va muy relacionado con esto. Al final es un sistema parlamentario, sí, pero en la práctica al final son pugnas de poder entre fuerzas dentro de las Fuerzas Armadas,
y los partidos políticos pues pasarían a un segundo plano y ahora incluso hacia algo mucho menos importante que antes con el partido el partido más dominante, que era el del presidente Omar al-Bashir. Y estaría en un periodo de transición que no se sabría si iba para un sitio, para otro, y no acabaría de plasmarse en nada. A todo esto le tenemos que sumar la intervención extranjera. Todos hemos visto hace poco en los telediarios las imágenes de cierre de embajadas, caos absoluto, qué está pasando, por qué está volviendo toda la gente. Vamos a ver por qué. ¿Por qué ha habido todos estos movimientos en embajadas? Los extranjeros han vuelto a casa. Y empecemos con países que han participado en este conflicto de momento, un conflicto muy joven, como Egipto, país vecino, el cual tiene unas reclamaciones territoriales con Sudán, pero aún así apoyaría a lo que es el gobierno, sería pro Fuerzas Armadas, y el apoyo ha sido principalmente en inteligencia y táctico a nivel logístico. Entonces a Egipto le ha pillado en medio de unos ejercicios militares que les ha dado pues, unas tensiones importantes en lo que es la guerra actual, y bueno, parece que ahora ya lo han dejado claro que no va a participar directamente. Pasamos a Libia. El gobierno de Haftar, que recordamos que Libia pues, tiene varios gobiernos, tiene dos, el de Beibé no participaría, el de Haftar sí, y este sí que sería pro fuerzas de apoyo rápido, el grupo opositor. Envío de suministros, apoyo de armamento, unas cosas que son muy importantes. Al final, si quieres hacer una guerra, a pesar de todo esto y de tener un papel muy importante, se ha desmarcado un poco y se ha reclamado como un papel de mediador. No se quiere intervenir tan a fondo. Además de Libia, tenemos también a Rusia. Aquí sí que vemos una gran potencia metida en el asunto, que, ha hecho sobre todo envío de armamento, y su participación no ha sido como Federación Rusa, sino como Grupo Wagner, que ya lo hemos visto en varios países, en Malí, en Burkina Faso, cada vez tiene más presencia en lo que es el continente africano, pero sin apoyo directo. Tampoco se han implicado hasta el punto de hacerlo directamente. Entonces, el siguiente sería Etiopía, que este sí que sería un actor muy importante en el conflicto, aunque lo primero que vemos es neutral. Sí y no. ¿Por qué? Etiopía tiene su mayor desarrollo, su mayor proyecto en lo que es la presa del Nilo, la gran presa del Renacimiento, que sería un macroproyecto a nivel energético, político, geopolítico, económico, y me estoy dejando cosas, en el cual se crearía una gran presa que proporcionaría energía a todo el país y crearía grandes conflictos con sus vecinos del norte, Sudán y Egipto. Además, tiene unas reclamaciones territoriales en el Nilo Azul y unos intereses en Kordofán del Sur, que son las regiones que hemos visto antes, y un conflicto alrededor de todo esto con Egipto, que sería como el cabecilla dentro de lo que es la alianza, la amistad entre Egipto y Sudán. Además, también nos vamos a Arabia, EAU, Emiratos Árabes Unidos, que sería pro fuerzas de apoyo rápido, recordemos, el grupo opositor, que esto se plasmaría más en un apoyo económico, una ayuda más de financiera, sociocomercial, que en una guerra es básico, porque por mucho que tengas armas, apoyo y todo lo que tú quieras, si no puedes pagar a la gente, ahí ya se tambalea todo. Se jugaría un papel clave en este aspecto, pero no iría nada más. Y por último tenemos a la joven Sudán del Sur, que a pesar de lo que podamos pensar del conflicto que ha habido hace no muchos años, juega un papel neutral, un papel de mediador, un papel de conciliación, en el cual se buscaría la estabilidad regional, además de reclamarse como un país en el cual se puede confiar para llegar a pactos, y tiene el apoyo de Kenia y Djibouti, que son dos países que podemos ver aquí, excepto Djibouti, que estaría en el Mar Rojo, en lo que es el estrecho con Yemen, y que jugaría un papel meramente diplomático. De aquí pasamos a las conclusiones, ¿no? ¿Qué podemos sacar con todo esto? Es una guerra absoluta, es una guerra total, tiene algo que ver con la Guerra Fría. Aquí los intereses de momento de Estados Unidos no se han visto muy claros. Vemos que como el país viene de la pobreza y parece que va a ir a la más pobreza, a pesar de ser un país muy rico en algunos minerales como el níquel, y tener un gran mercado de oro, con el cual, por ejemplo, las fuerzas opositoras se han financiado mucho. Además
además de eso, bueno, no es una noticia esto, pero China también tiene inversiones en esto, o sea, como en toda África, sorpresa. ¡Oh, sospecha! Y entonces aquí ya sí que veríamos cómo la Guerra Fría puede Estados Unidos, por el simplemente hecho que no se lo quede China, meterse en el conflicto. Aquí podemos ver en la foto de aquí abajo el USAID, que sería pues un movimiento, bueno, una organización que buscaría pues ayudar a países en vías de desarrollo, países pobres, países donde la sociedad vive en la absoluta miseria, pues traer una ayuda básicas, humanitarias y además una influencia del tipo de vida americano. El enfrentamiento entre los grupos opositores y el gobierno de Al-Burhan se jugarían una situación en la cual el Cuerno de África, el norte, lo que sería el mundo árabe, y la conexión con Arabia, además del comercio de entre Europa y Asia, sería muy importante, ya que tiene la costa en el Mar Rojo, que es un punto clave entre el comercio entre, por ejemplo, China y Europa. Con lo cual, por el tema también de piratas, los piratas somalíes, inestabilidad, pobreza, todo esto puede generar unas repercusiones globales. Y bueno, además, bueno, esto ya es como un extra. Aquí vemos a la derecha el mapa del río Nilo y la presa, que sería la que está abajo de todo, que lo vemos ahí marcado, que habría otra presa en Egipto, pero la de Etiopía sería un proyecto, macroproyecto, que afectaría mucho por los cauces del río, por el tema de que son países muy pobres que dependen del agua también, día a día. La economía está ahí en el río. Exacto. O sea, al final vemos que es un país muy grande, pero pasa un poco como Egipto, los otros países, que se condensan en los alrededores del río. Además, una cosa muy curiosa es que, bueno, el agua para beber, el agua potable, el agua dulce, va a ser un activo muy importante en el futuro. Ya lo hemos visto en algunas situaciones, como en Israel y Palestina y en otros sitios, donde el agua va a ser un recurso que parece muy básico, pero a la vez es muy básico. Entonces, no puede triunfar una economía sin acceso a agua y eso puede generar pues, tensiones y diversos juegos de poder. Entonces también, bueno, no sé si dejáis en comentarios y así, si os parece interesante, pues se podría hacer un vídeo alrededor de lo que es la presa y sus componentes geopolíticos. ¿Quién la financiará? La cuestión de fondo está en eso. Igual hay bienes por ahí, igual va a haber $1 para hacer también. Pero de momento, a ver, Etiopía también siempre ha sido más cercano al bloque oriental que al occidental, y entonces es un país que viene de la pobreza, al final al bloque más comunista, podríamos decir, y con toda la crisis que hubo en los 90, ahora se empieza a recuperar y este tipo de proyectos no son muy habituales en África, y los gobiernos que lo han hecho, los países, les ha salido muy bien o muy mal. Bueno, creo que con esto ya vamos concluyendo este chiringuito de mayo, de abril, mayo, podríamos decir el quinto, que seguimos sobreviviendo. Cuarto. Enero, febrero, marzo, ¿vale? Es que las cosas, el tiempo pasa rápido. Y en el medio hicimos muchas otras cosas. Y vamos por más. Algo que siempre me pareció interesante de todo lo que mencionás es que yo soy un neófito del tema de geopolítica de África y me parece como súper complejo todo lo que decís. Todo súper complejo. O sea, y el trabajazo que es poder explicar sí, una situación como Sudán así. En 10 minutos. Sí. Me quito el gorro, niño. No, totalmente, muy bueno. Claro, lo llevo siguiendo también unos años, porque al final son países que son muy ricos, son muy pobres a la vez, entonces son muy importantes a nivel geopolítico. Son muy ricos y son muy pobres. Claro. ¿Qué será? Sí, bueno, la maldición de los recursos, ¿no? Se llama. Países con muchos recursos naturales, pero sin una estructura económica, al final lo que tienden es a destruirse. O sea que, por ejemplo... Sí, igual me parece que viene más de atrás el tema. Pero el otro día, precisamente en el webinar que hicimos con Álvaro, lo comentábamos cuando hablábamos de países con hiperinflación. Hablábamos el caso de Zimbabue, que es, es muy reciente, y Zimbabue fue en su momento uno de los países con más crecimiento y más proyección, más posible growth de toda África, y se les fue al piso con, ¿qué? 3 años, 2 años. Has dicho que se fue al piso. Muy bien.
vosotros argentino aquí. Se fue al suelo. Me mordió Juan Ignacio. Bueno, como se verá, estamos relajándose un poquito. Sí, hay una mixtura, la verdad es que en este grupo no sé quién va a aflojar, quién va a ceder, quién va a convertirse. Es una religión, amigo. Ser argentino es una religión. Definitivamente. Ya el short, ¿no? Ya toma mate, pero otros van a pedir facturas, nos van a pedir alfajores. No lo digas dos veces. En Uruguay no Argentina, pero bueno. No, bueno. Bueno, a ver, también están ricos los dos. Él no probó los alfajores de maicena que en algún momento llevé, así que. Mira, Miki se acuerda. Llora. Es una lágrima, Miki, ¿no? Sí, es una lágrima. Bueno, creo que vamos poniendo un cierre. No sé si hay alguna consulta. ¿Sí? Yo quería algo. A ver, sí, creo que hay algo en el chat que me parece que están escribiendo respecto a. Me parece. A ver si logro entender bien, ¿no? El tema de bancos. Opa, nos hicieron una donación. Sí. ¿Una donación? Opa. Nos vieron crocantes. Yo creo que Juan es... Genio. Yo creo que Juan, ya que estamos en un momento así más charachero, debatir sobre vosotros, qué creéis, por qué la gente no se ha cambiado de entidad financiera recientemente. Creo que para algo de eso iba el chat que los primeros estaban enviando, ¿no? Respecto a la parte de bancos. A ver, salimos a la calle, cuatro personas. ¿Qué sensaciones les dio? O sea, porque, a ver, cambiamos radicalmente, la verdad que tocamos temas muy diversos hoy, pero también un poco para modo de cierre y conclusiones, ¿no? O sea, ¿qué les pareció? Porque digo, las personas están viviendo, y más aquí en España, una situación que no están acostumbradas, que es tener inflación. Y al fin y al cabo, el no hacer nada, lo único que hace es retroceder, tanto en su poder de compra, en su poder de fuego mes a mes. Cuando planteamos estos temas, un poco la búsqueda fue entender esa, ¿qué hacen las personas para no quedar tan relegadas? Y teniendo estas posibilidades que muchos no conocían, ¿por qué no se cambian? Yo es que al final, por Kahneman, el libro que hizo de pensar rápido, pensar despacio, ¿no? De Kahneman. Y fíjate, y también Christine Lagarde hace poquito hacía también un discurso como exaltando, recomendando también a la mayoría de clientes de las entidades financieras que se cambiasen, ¿no? Es verdad que en España ocurre algo bastante peculiar, que el nivel de concentración bancaria después de las fusiones es muy alto respecto a nuestros vecinos europeos, de un 70% respecto a Francia e Italia de un 50%. Pero yo creo, no sé cómo lo veis vosotros, que para mí es una decisión muy emocional, ¿no? Cambiarse al final. El efecto anclaje, como decía Kahneman, o el efecto arrastre que lo hace, por ejemplo, con la letra de tesoro, yo creo que nos afecta demasiado, ¿no? En tomar esa decisión, que muchas veces es más emocional, porque no, la razón sería obvio el cambio, ¿no? Me están pagando más en un sitio, me voy. Lo emocional es en cuanto a que el coste de oportunidad te pesa mucho y que en ese momento nos dejamos llevar por ese estado de ánimo de cambiarnos rápidamente o no lo hacemos, ¿no? Yo también creo ahí que, más que, o sea, entran muchas cosas, ¿no? Pero no, para mí la primera, que la salida del vídeo, es la pereza, o sea, para mí eso es la clave. Bien, ahora vamos a comentar esto. esto. La pereza diría que es tradición también, el hecho de que tú has estado en un banco siempre y claro, ya como mis padres han estado ahí, mi familia... Eso también, pero yo voy más, yo creo que es más el hecho de decir, a ver, obvio no te vas a estar cambiando cada año de banco porque te paguen un 0, más en un sitio que no, obvio. Por las legislaciones y tal. Obvio. Luego, la otra cosa es que tampoco te vas a ir a un sitio donde no te paguen nada. Entonces, claro, cuando ya estás, como hemos comentado, hay 2 o 3 entidades que ya es conocido que ofrecen un tipo de banco, depósito bancario, siempre por encima de la competencia, por lo tanto, si tú al final eres un cliente, un comprador de depósitos, te vas a ir a esas entidades, no vas a cambiar nunca más. Por eso deben ser las que siempre están pagando más, ¿no? Pues comentábamos el caso de una entidad de aquí, que pues, como hace normalmente esas campañas de depósito agresivas. Al final, el depósito puede ser, o sea, yo creo que no es no es algo que te vaya a hacer cambiarte de banco, el hecho de que me puedan pagar un 3, un 4, un 2, porque puedes ir directamente, como comentábamos, al mercado monetario para ir a buscar eso. Puedes simplemente, no sé, que hay alternativas, sí, que el depósito nunca creo que ha sido lo suficientemente fuerte como para poder cambiar. Ahora, sí que es verdad que, y esto lo hemos encontrado a nivel de clientela o a nivel de clientes por la calle, que, pues claro, si es una
se ha olvidado, como decía Eric, ¿no? Que ya se ha olvidado de antes que había depósitos y ahora vuelve a verlos, pues puede ser que este perfil sí que vaya a hacer el cambio. Pero como no general. Pues que, además esto lo debatíamos con un miembro de este equipo y ahora vamos a hacer un pedazo de Judas, que vais a ver. Uno de nuestros miembros defendía que la mayoría de la gente no se cambia básicamente por desconocimiento, ¿no? Y claro, yo le comenté a este miembro que hace 2 semanas, ¿no? Pues toda esta circunstancia de que había entidades financieras que pagaban. Y él me decía lo mismo, él defendía que la gente no se cambiaba por desconocimiento. Y esta persona, lo que le quiero preguntar ahora mismo es, ya que lo sabes, Paul, vuelve un momento para saber si has cambiado de entidad financiera. Ojitos, Judas, estás hecho. Esto no estaba planificado, Bueno, pero bueno, puede salir. Sí, no, que como tú y yo debatíamos sobre esta circunstancia de que tú defiendes de que la gente no se cambia por desconocimiento, ¿no? Por desconocimiento. Vale, ¿tú lo sabes hace 2 semanas? ¿Has cambiado de entidad financiera o has pensado cambiar? ¿Sabes cuál es el problema? Que mi desconocimiento sigue siendo desconocimiento. O sea, Porque me falta saber cuáles son las instituciones que más pagan. pero yo te las comenté, ¿no? No, tú no me comentaste nada, porque obviamente tú no haces recomendaciones, como no hacemos recomendaciones en la aquí. Pero Está claro quién escribió el disclaimer, ¿no? Pero sí que es verdad, creo que es una cosa que debería estudiar más, pero me tendría que poner en el señor San Google y realmente revisarme. Y hacer el trabajo fino. Y ese es el problema. ¿Hace falta hacer el trabajo fino? Exacto. ¿Tengo después- tiempo para hacer el trabajo fino? Porque ¿Puedes después hacer el trabajo fino por un 0,3% de 7.000 euros? Exacto. Literal. Exacto. Y después las condiciones de La letra pequeña. Sí, la letra pequeña. Todo, Que también es. Ah, no, lo tenés que dejar 12 meses. Para. Entonces, no. O también, como mencionaba también en el vídeo, el señor mayor que decía, dime que no tengo eso, Sí, totalmente. A ver, sí, totalmente. Sí, a ver, creo que en realidad, a modo de síntesis, creo que las conclusiones son varias, depende de las personas, depende de los momentos. No hay término general, sí. No, Pero ahí sí que es clave, lo que sí que es clave, que creo que también era un poco el objetivo, es que puede ser por mil cosas, pero lo que sí que es clave es que si no partes de que lo sabes, o sea, de que tienes el conocimiento, nada que hacer. Nada que hacer. Y para eso estamos nosotros. Sin duda. Así que bueno, exacto. Esperemos que haya sido de utilidad. Gracias Paul por venir acá a la mesa, acercarte al vivo. No jodas, vamos a... Bueno, los integrantes del chiringuito somos así, aparecen algunos, otros no aparecen. Algunos están en la sombra permanentemente. Algunos están en la sombra Hablando de sombra, Sí, ya veremos. Pero bueno, creo que no queda más que agradecerles a todos las donaciones, las participaciones, los mensajes, que nos vayan siguiendo cada vez en las redes, nosotros vamos creciendo. Próximamente estamos armando nuestra página web para subir todo el contenido, para tener todo consolidado allí. Nuestros perfiles de Nuestros LinkedIn. perfiles de LinkedIn, nuestros perfiles profesionales. Vamos a estar desarrollando mucho más nuestro canal de YouTube y seguramente algunas otras cositas porque estamos agregando los jueves especiales que queremos hacer algunos trabajitos adicionales, lunes de mercado, apertura. Así que hay mucho por delante para trabajar en el equipo, mucho trabajo. Y bueno, muchas gracias por estar allá. No queda más que saludarlos, así que será hasta la próxima. No sabemos cuándo, le va a ser seguramente en días, así que gracias a todos por estar ahí. Nos vemos.